Bueno, hoy los tres temas que vamos a ver, esto muchas veces en clases presenciales se hacen en tres diferentes, los reunimos porque es un poco la introducción, las carnes que a través de la cacería obtenía y necesitaba conservarlas de alguna forma porque no durante, o sea, no tenía esa disponibilidad durante todo el año. Entonces, tenía que buscar algún mecanismo, que por supuesto, estamos hablando de la prehistoria, para que esa carne no se le deteriore. Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, ¿qué empezó a hacer? Acá no había nadie que les pueda enseñar ni experiencia de cómo conservar. Entonces, el hombre, en la medida que se hace cazador, cuando era cazador, ¿qué pasaba? Consumía lo que tenía, lo que podía, y el resto de la carne se le descomponía. En la medida que va evolucionando el hombre, empieza a darse cuenta de que la deshidratación de la carne era una buena herramienta que evitaba que se le contaminara y que se le o sea, que entrara en descomposición. Entonces, lo primero que hace algunas civilizaciones, ¿no?, es cortar la carne en pequeñas tiras bien finas y secarlas al sol. Ese fue el primer descubrimiento, digamos, que ve que esas carnes finitas que se secaba al sol se mantenía bastante más tiempo. Lo mismo, exactamente lo mismo hacen hoy en algunos países, como África, que siguen haciendo este tipo de conserva que se llama biltong. Pero bueno, en la medida que el hombre sigue evolucionando, descubre el fuego, y que se da cuenta que todas las carnes que estaban próximas al fuego, más que nada al humo, tenían una mayor conservación, ¿no es cierto? Entonces la carne la colgaban alrededor y veían que ese humo actuaba sobre la carne produciendo una mayor conservación. Bueno, ¿qué era lo que producía? Producía también una deshidratación. El ahumado es una de las técnicas de conservación y produce deshidratación. Bueno, en la medida que que descubre esto, sigue utilizando el ahumado como conservación de carne, hasta que en un momento empieza a darse cuenta que todos esos animales que se morían o los restos que dejaban cerca de lagunas con sal o lugares salados, salinas y todo eso, también tardaban mucho más tiempo en descomponerse. Así que esto, 3000 años antes de Cristo, el hombre descubre también la sal. La sal, indispensable fue a partir de ahí para la conservación y para la vida. Era el método, o sea, solo o combinado con el humo, que mejor podía llegar a conservar la carne. Entonces, bueno, de acuerdo al lugar donde estuviesen, a la disponibilidad de sal y la posibilidad de practicar esta conserva, el hombre empezó a tener diferentes tipos diferentes mecanismos para poder conservar sus alimentos. Y bueno, ahí ya se empezaron a conjugar el secado, el ahumado, el salado. También en zonas de temperatura muy bajas utilizaban el frío, por supuesto. O sea, cercano a los polos o lugares donde realmente tenían disponibilidad de frío, o sea, tenían nieve o lugares congelados, utilizaban también el frío. Pero bueno, al final con el tiempo lo más eficiente y lo más extendido fue el salado y el ahumado. La sal, gracias a esto, empezó a tomar muchísimo valor. La gente, esto a través de los
viajeros del desierto, diferentes tribus y viajes en barco a diferentes lugares, empezaron a descubrir el resto de las civilizaciones lo importante que era la sal, tan importante que empezó a ser hasta una moneda de cambio o un pago. O sea, la palabra salario, como van a ver ahí, eh, eh, proviene de la sal. La sal era como una moneda de cambio, o sea, se pagaba con sal. También fueron importantes algunas especias. El hombre empezó a manejar la sal, las especias, el ahumado, y esto era fundamental porque en definitiva dependía tener una conserva en determinada época del año, dependía vivir o morir de hambre. Entonces, la sal empezó a ser el producto importante, como también las especias. Es por eso que muchos viajes de Europa hacia el resto de los continentes fueron para conseguir especias o para conseguir algún producto salado, pero fundamentalmente especias. O sea, Colón, cuando descubre América, salió a buscar las especias por una nueva ruta a la India. Así que fíjense lo importante. Bueno, ¿y por qué es importante el salado, el deshidratado, el ahumado? Fundamentalmente el deshidratado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cuando tenemos que conservar algo, tenemos que competir contra la descomposición, que la descomposición no es más que bacterias que actúan sobre materia orgánica y la descomponen. Entonces, esta carrera por ver quién logra primero la conservación o la descomposición, o sea, para esta carrera lo que tenemos que saber es qué necesitan las bacterias para reproducirse, armar colonias, multiplicarse y descomponer la materia orgánica, en este caso la carne. Bueno, ¿qué es lo que necesitan? Fundamentalmente son tres cosas. Lo primero, materia orgánica, que es la carne o todos los productos orgánicos que descomponen. Lo segundo es determinada temperatura, por eso hoy el método de conservación actual más común es el frío, pero tanto el frío como el calor las saca de su bienestar o las mata o no las deja actuar. Y lo tercero es la humedad. Sabiendo que esas tres cosas son lo que necesitan, nosotros podemos actuar sobre dos nada más, o sea, porque lo que tenemos es la materia orgánica. ¿Cuáles son las dos cosas que podemos actuar? Podemos actuar sobre la temperatura, y bueno, algunos métodos de conservación modernos, hoy el freezer, el frío, es un método de conservación, o podemos actuar sobre la humedad. Entonces, esto antiguo, toda esta historia antigua, el hombre ni sabía lo que estaba pasando, ni conocía las bacterias, imagínense, pero lo único que sabía era que si le quitaba la humedad a través del humo, de secarlas al sol o de la sal, podía conservar. Entonces, hasta el día de hoy es exactamente lo mismo. La única forma que tenemos de conservar es quitando rápidamente la humedad por deshidratación, y eso lo vamos a conseguir a través de la sal o del humo, o de ambas cosas combinadas. Bueno, seguimos un poco con historia, porque nosotros lo que vamos a ver es la historia de los productos que vamos a elaborar, y ahí tenemos los embutidos. Los embutidos tienen algo de historia, se considera que los romanos fueron los inventores, que los denominaban botellus o bolotus. En general se elaboraban, lo empezaron elaborando las clases sociales bajas, ya que las altas, como los reyes, los obispos, la iglesia, todo eso, consumían la mejor parte de la carne, y los restos, con las vísceras, tripas y todo eso, quedaban para esclavos de clases muy bajas, hasta la sangre. Entonces empezaron a tener algunos condimentos, empezaron a utilizar estos restos que le quedaban, y para condimentarlo los metían en un fondo de saco, que eran las vísceras, tripas, estómagos, diferentes tipos de vísceras,
las condimentaban y de esa forma obtenían, obtenían este tipo de productos que los llamaron de esa manera. Con el tiempo, estos productos los fueron probando otras clases sociales, empezó a comentarse que era algo de muy buena calidad, que le empezaron a gustar, así que bueno, se empezaron a hacer famosos y de ahí en más se empezaron a comer en todas las clases sociales. ¿Eh? Esa es un poco la historia de los embutidos. ¿Cómo sigue esta historia? Digamos, ya en el siglo XV se empieza a organizar, porque bueno, pongámonos un poco en época. Hasta esa época, cada uno tenía que producirse su comida o cazarse su comida o ver cómo canjeaba la comida, sobre todo las carnes que iban a consumir. Ya después, cuando la gente, bueno, empieza la urbanización, la gente se empieza a formar pueblos, se empiezan a formar conglomerados, ya era más difícil procesar determinadas carnes o tener a disposición determinadas carnes. Entonces, bueno, empiezan a aparecer los vendedores que iban a los lugares, tipo vendedores ambulantes o feriantes, o a aparecer los comercios, como las carnicerías, que en realidad lo que hacían era comercializar algún producto que podían conservar y después carne fresca, carne del día o salada, porque no tenían otra forma, o sea, no existía todavía el frío, ¿no? Pero bueno, esto ya, aquella persona que se dedicaba a otra cosa, que tenía algún poder adquisitivo que podía ir a comprarlo, tenía el lugar donde hacerlo y no tenía que estar pendiente de tener sus conservas exclusivamente. Bueno, ya avanzando en la historia, bueno, el hombre empieza a conservar, las conservas se podían hacer en esos lugares, y eran fundamentales, no solo para no morir de hambre, sino para los pastores, los viajeros, ejércitos, o sea, toda persona que tenía que aprender algo y no podía dedicarse nada más que a producir su alimento, porque en definitiva antes vivía solamente para producir un lugar, para tener un lugar donde vivir y producir su alimento para no morir de hambre. Y seguir evolucionando. Pero bueno, ya en esas zonas urbanas se empezaban a producir determinadas cosas o a haber disponibilidad para comprar. Esto ocurre hasta el siglo XIX, que ya comienza la industrialización. ¿Qué aparece? El otro método de conservación, que es el método moderno, que es el frío, ¿no? Una vez que aparece el frío, si bien aparece de diferentes formas, era muy rudimentario, pero eso daba también más tiempo para conservar esas carnes, para comercializarlas, y también empieza la industrialización de productos elaborados, ya con fábricas que se dedicaban a hacer determinados productos conservados. Bueno, eso es un poco como para entrar en el tema y en la historia. Sabemos que hoy en la actualidad se siguen utilizando las conservas, pero no es la alternativa de vivir o morir de hambre, ¿no? Sino ya hoy todas las conservas que conocemos es un producto diferenciado, de alto costo, que realmente cada vez son más caras, pero bueno, por la mano de obra que tiene, por la especialización que tiene, y porque bueno, realmente el hombre se ha especializado muchísimo en estos productos y cada vez son mejores. Pero bueno, hoy podríamos decir que es un producto que lo encontramos en todos lados y de alto costo. Y ya que hicimos un poco de historia del mundo, de cómo fue, cómo empiezan las conservas de carne, también podemos hacer una reseña de qué pasó en nuestro país. En nuestro país,
en general las conservas no estaban muy difundidas, porque siempre fue un país con mucha llanura, con muchos animales, animales antes de la colonización, salvajes que se podían, digamos que había disponibilidad permanente, porque era un país muy poco poblado y con mucha cantidad de fauna, por las características del país. Por supuesto, había zonas donde eran más estacional, pero en general había disponibilidad, y otras zonas donde todo el año tenían, entonces no hacían demasiadas conservas. En la zona donde tenían épocas del año donde los animales estaban gordos y había disponibilidad, lo más común era hacer charque, que es carne salada, a veces cortada en fina, o si no, cortada en tiras, pero un poco, o sea, en tiras más anchas, pero finas, para que se salen rápidamente. Esa es una cultura que hasta hoy se mantiene sobre todo en nuestra provincia, en el norte de nuestra provincia, el charque es una de las alternativas para estos animales de refugio, para chivas viejas, o para algún animal que saben que no va a pasar el invierno. Bueno, la forma de mantenerlo, una de las alternativas es el charque. Pero en el norte del país también, y en varios lugares donde sabemos que esos animales que están gordos en el verano, en el invierno no van a estar igual, no los voy a poder carnear en ese momento, o me va a salir muy caro carnearlo, entonces se hacen en esta época utilizando la sal y haciendo el charque. Bueno, en el resto del país, o en el país en general, después de la llegada de los europeos, que traen las vacas se hacen salvajes, comienzan a poblar las llanuras, empieza a haber a reproducirse en gran cantidad, empieza a haber muchísima, es más, se cazaban, se hacía cacería de vacas y realmente se cazaban solamente para sacarle la lengua y el cuero. El resto de la carne quedaba ahí, por lo tanto, iban, comían, dejaban y se conservaba muy poco, no había mucha cultura de conservación porque todos los días había disponibilidad. La conserva de la carne en la Argentina, en realidad, comienza más adelante con la llegada de los inmigrantes europeos. Ahí venían con esta cultura de la conservación, posguerra, venían con hambre y con miedo a pasar hambre, pero traían esta tradición de hacer embutidos y chacinados. Entonces, ellos son generalmente, o sea, ellos fueron los que introdujeron lo que hoy estamos acostumbrados a ver, de todos estos embutidos y carnes y chacinados salados, y lo siguieron manteniendo, digamos. Estos inmigrantes generalmente se ubicaron en colonias que le fue dando la Argentina, digamos, en diferentes colonias, en diferentes lugares del país, generalmente cerca del ferrocarril, pero bueno, esa cultura no se perdió en esas colonias, y bueno, como nos pasa en muchos lugares también de nuestra provincia, ¿no? En nuestra provincia, por otras cuestiones, por ahí se fue perdiendo un poco más, pero en el resto de las colonias del país, como es Colonia Carolla, Cativo, Mercedes, muchísimas colonias de La Pampa, que son localidades, Guatraché, hoy diferentes inmigrantes con diferentes culturas, con diferentes recetas, siguen elaborando estos productos, y bueno, un poco ellos en nuestro país son los padres de estas conservas que hoy anhelamos tanto en general, ¿no? Bueno, a partir del aumento de producción y el aumento del consumo de carne, eh, se empezaron a hacer industrias, empezaron a crearse industrias en diferentes lugares, para abastecer primero de forma local y después seguir abasteciendo al resto del país. Y hoy en día, la mayoría de la producción que tenemos en nuestro país generalmente viene de otras localidades o de otras provincias. Me refiero a lo que es embutidos
y chacinados salados. Pero bueno, la realidad es que se puede hacer tranquilamente en cada uno de los lugares que estemos. En general, la base de la elaboración es el cerdo. Esto es por una cuestión de que ya lo vamos a ver con carne de cerdo, que es el producto que más se consume en el mundo, que era el que más disponibilidad tenía los inmigrantes y los europeos en sus lugares. Entonces casi todas las recetas están basadas en eso, pero en realidad se puede conservar cualquier tipo de carne y se puede hacer eh, con cualquier tipo de carne. Así que bueno, esperemos que, como dice ahí, que en este curso podamos hacer muchísimas más conservas y de diferentes cosas en cada una de las localidades y en cada uno de los rincones de nuestra provincia, como es hoy que hay gente de todo. Bueno, con eso un poco era la introducción de la historia, que sepan lo que vamos a hacer, que en realidad la idea, hoy todos piensan en voy a hacer salami, voy a hacer bondiola, voy a hacer lomo, voy a hacer panceta, pero no es más que una conserva de carne. Lo que estamos haciendo es una conserva. Bueno, para hacer estas conservas de carne, una de las cosas que tengo que tener en cuenta, que es muy importante, es la seguridad alimentaria, que es nuestro segundo tema de hoy, ¿no? Es que todo producto que yo comience a hacer, o que quiera hacer, o que haga, tenga una seguridad. O sea, que yo tengo que entender de que lo que estoy haciendo es un alimento y este alimento tiene que ser seguro, ¿no? Tiene que, aquel que lo consuma, sea yo, mi familia, mis parientes o gente conocida o lo quiera comercializar, tiene que ser seguro. Y para eso tengo que tener en cuenta algunas cosas, fundamentalmente en estas elaboraciones, que la carne está conservada cruda, está salada o está ahumada o está seca de alguna forma, pero está cruda. Y puedo tener algunas cosas que me produzcan problemas. Bueno, para esto lo primero que tenemos que saber qué es un alimento. El alimento es todo aquello que los seres vivos comen o beben para su subsistencia. ¿Qué es la seguridad alimentaria? El alimento que llega al consumidor debe ser inocuo. Para esto, cada integrante de la cadena agroalimentaria debe mantener las condiciones para que esto suceda. Bueno, con estas dos definiciones podemos empezar a hablar de qué es la cadena alimentaria. La cadena alimentaria, en la cual cada uno de los integrantes, cada uno de los eslabones de esta cadena, tiene que ser consciente para que ese producto sea inocuo desde el momento que lo empiezo a generar hasta que llega al consumidor. La cadena alimentaria generalmente de las carnes está integrada por el productor o engordador de estos animales, lo que sea, el comprador o intermediario, el matadero, frigorífico o industria, el comerciante y el consumidor. Cada uno de estos eslabones va a tener una responsabilidad para que este producto, desde el momento que se empieza a elaborar hasta el final, tenga la mejor calidad posible. Entonces, o sea, un ejemplo de esto, el productor tendrá las obligaciones y cuidados que ahora vamos a ver para que esta carne llegue en condiciones. ¿Cuáles son las responsabilidades? Primero, estar registrado, ser un productor que tenga, bueno, RESPA, dice en este caso, pero que en realidad esté registrado y que cumpla con las normas sanitarias para hacer una producción consciente. Después, tener buenas prácticas de producción, bienestar animal, alimentación responsable de los animales, cuidados sanitarios, cuidados del medio ambiente, cuidado en el uso de medicamentos y usar productos de calidad y con aceptación en el mercado. O sea, producir, llegar a tener productos de calidad y con aceptación en el mercado. Todo esto serían las obligaciones de un productor. Por supuesto que el productor lo sabe. ¿Por qué? Porque ustedes, si van a elaborar algo, tienen que utilizar
el producto, que en este caso es la carne, de la mejor calidad posible y que le llegue en el mejor estado posible. Bueno, vamos a ver algunas imágenes de producciones de carne, o sea, en este caso es de bovino, y vean que no es lo mismo la imagen que está con la Cruz Roja, que es un animal que está en malas condiciones, que está flaco, que por supuesto que me va a servir para hacer algo, pero si yo voy a elegir qué quiero conservar o qué quiero consumir, por supuesto que va a ser el que tiene el círculo verde, porque es un animal que está en excelentes condiciones. Sigamos, lo mismo pasaría con los cerdos. Ahí puedo ver animales que los dos están gordos, pero no es lo mismo un animal, un cerdo, que está comiendo en un basural, a un animal que está estabulado, que está con un alimento especial y que tiene todas las características que yo pretendo ver en una producción con buenas prácticas, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta? No, está bien. Las instalaciones. Un productor tiene que tener instalaciones adecuadas, un plan de manejo, planes sanitarios responsables, genética, alimentación adecuada. Todo eso ¿no? En esta parte tenemos que saber que todo eso me va a asegurar una calidad de carne y eso me va a asegurar generalmente un producto a procesar diferente. Como les mostrabas, instalaciones adecuadas. No es lo mismo lo que tiene el círculo rojo a lo que tiene el verde. No quiere decir que tengan que tener unas instalaciones impecables. Ahí van a ver fotos donde una cerda tiene una cama de pasto para los lechones, y del otro lado van a ver animales que tienen una laguna, que se meten adentro, una laguna donde generalmente se van a producir parásitos, se van a producir diferentes tipos de bacterias que me van a empezar a afectar la calidad de la carne. Sigamos. Cuando hablo de planes de manejo, lo importante es identificar a los animales, llevar registros, planificar los ciclos productivos y reproductivos. ¿Por qué? Yo voy a querer consumir un animal joven con carne de excelente calidad. Esto va a pasar tanto en bovinos como en cerdos, pero en cerdos tenemos poca experiencia. Y no es lo mismo, que ya lo van a ver en calidad de carne, no es lo mismo la carne de una chancha vieja o un animal con mucho tiempo que a un capón que en 5 o 6 meses alcanza su peso de faena con una proporción de grasa ideal y con una carne de excelentísima calidad. Entonces, no es lo mismo comer una vaca vieja que comer un novillito o una vaquillona o un ternero. No es lo mismo. Entonces, para eso, el productor tiene que tener un plan de manejo para llegar en tiempo y forma a ofrecerles la mejor calidad de producto. Otra cosa es importante son los planes sanitarios. O sea, no es lo mismo comer o faenar o que le llegue un animal que no está sano a un animal sano. Para esto tengo que usar racionalmente los medicamentos, leer los rótulos antes de aplicar. ¿Por qué leer los rótulos? Yo no le puedo dar a un animal que voy a faenar determinados productos que me van a dejar residuo en la carne. ¿Por qué? Porque estoy distribuyendo ese producto en la gente que lo va a consumir, como antibióticos, como algún tipo de antiparasitarios, como, no sé, cualquier producto que pueda utilizar que tiene carencia, o sea, que tiene tiempo en el animal, porque esa carne va a tener residuos, entonces estoy comiendo eso. No sé, vieron cuando hablan, ahora que está de moda los salmones o las truchas que están produciendo, que dicen que las hacen sin antibióticos, sin esto. Bueno, para ciertos mercados hoy es necesario producir sin ningún medicamento que deje residuos, porque eso produce acostumbramiento y nos afecta a la salud. Entonces, siempre hay que suspender, de acuerdo a las prescripciones, los medicamentos con tiempo antes de la faena. Eso es responsabilidad del productor. Cuando hablamos de genética, vemos que lo que hoy se busca, sobre todo en el cerdo, es carnes magras, con velocidad de crecimiento, animales jóvenes, buenos índices de conversión. Entonces vamos a tener animales que tengan poca grasa. Esa foto que se ve cortado de ese animal
es un animal que realmente tiene mucha grasa y poca carne. ¿Bien? Mucha grasa y poca carne. Ya van a ver una comparación de ese mismo con un animal de buena genética en la cual tenemos muchísima más carne. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a comprar un cuarto, o en este caso que es un corte del cuarto, en el cual nosotros lo que esperamos es tener mucha cantidad de carne para hacer lo que hagamos embutidos o hagamos un jamón, y no grasa, porque si bien la grasa del cerdo es de altísima calidad, es muy buena, pero no estamos esperando consumir grasa, sino consumir carne. Bueno, alimentación adecuada, bueno, no es lo mismo lo que están viendo ahí en esa foto. Un animal que come en un comedero, que come alimento balanceado, que está limpio, que está cuidado, a animales que están en un basural. El basural van a ver que es lo peor que podemos llegar a tener hoy en animales, en los animales, sobre todo en esto de seguridad alimentaria, porque ahí es donde generalmente se contagian el parásito más temido por nosotros que va a venir, que es la triquinosis. Bueno, seguimos con algunas fotos más, porque esto pasa, o sea, estas fotos están porque esto pasa, y esto pasa habitualmente. Muchas veces largan los animales al basural, o muchas veces la gente, hay productores que recolectan basura para darle de comer. Como el cerdo es omnívoro, come cualquier cosa, se va a mantener. Entonces, una alimentación adecuada, fíjense la diferencia entre un basural y esto, ¿no es cierto? Sigamos. Bueno, entonces, el productor de carne es el mismo productor, es el responsable de que estos animales estén sanos, en condiciones de convertirse en alimentos, y que estos alimentos sean inocuos, sean de alta calidad, que no tengan residuos de medicamentos, la genética es importante, todo esto que vimos está en este pequeño resumen. Vamos a seguir. Esta carne va a llegar al consumidor, y el consumidor es importante que esté informado al momento de adquirir carne, ¿no? Entonces, por eso yo hago esta charla, porque en general nosotros, consumidores, sabemos muchísimo de algunas carnes, por ejemplo, carne de bovina, de las carnicerías, que es lo que más consumía nuestro país durante muchísimo tiempo, y hoy se está viendo y consumiendo cada vez más carne de cerdo. Y para eso hay que empezar a conocerla, empezar a saber. Y después vamos a ver carne de cerdo. Pero bueno, el consumidor debe estar informado. Y una de las cosas importantes a saber es el origen, que acá todavía no está reglamentado, pero en el mundo, en muchos lugares del mundo, hoy hay todo trazabilidad, todo trazabilidad. Si yo voy a comer algo, tiene códigos de barra y puedo saber dónde lo produjeron, de dónde viene, cuál es el origen, y saber qué es lo que estoy comiendo. Y mucha gente elige por comer determinadas cosas y de determinado lugar. ¿Esto por qué? Porque cuando el origen es dudoso, mejor no comprar ese tipo de carne, porque puede ser peligroso consumirlo. Puede ser peligroso consumir carne de origen dudoso, ¿eh? O carne que no esté, que no siga esta seguridad alimentaria, ¿eh? Bueno, ¿qué nos podemos encontrar en carne de origen dudoso, ¿no? Podemos encontrarnos con diferentes tipos de enfermedades, como, o sea, que tenga el animal y que sean transmisibles al humano, como puede ser polibacilosis, tuberculosis, pero principalmente en esto que estamos haciendo, y hago mucho hincapié, hay que tener cuidado de la triquinosis, ¿eh? La triquinosis es un parásito que nos puede afectar y mucho. Vamos a empezar a conocerla, es importantísimo que la conozcan, y es importantísimo que tomen todos los recaudos al elaborar este tipo de producto que vamos a hacer nosotros, crudos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es la triquinosis? En realidad es un parásito, pero bueno, esta enfermedad la vamos a ver bien, porque está directamente relacionada a estas cosas. Si bien es reconocida, es muy conocida,
cada vez, todos los años, cada vez que empiezan las carneadas, aparecen casos de triquinosis en el país y en la zona, en la provincia también. Por ahí no llega al humano porque hay un poco más de conciencia, pero aparecen siempre, siempre. Bueno, y como les digo, es muy importante conocerla. ¿Qué es la triquinosis? Es una enfermedad zoonótica, digamos, que se transmite de los animales al hombre, parasitaria, causada por un nematode, que es un parásito del género Trichinella, que se adquiere al consumir carne con larvas del parásito. Ese que tiene la fotito ahí es el parásito. ¿Cuál es el ciclo doméstico de la triquinosis? El ciclo doméstico es cerdo-hombre, generalmente. El agente de la triquinela espinalis, y hay un hospedador intermediario, generalmente que suelen ser los roedores. ¿A qué está asociado? Al consumo de carne de cerdo y sus derivados sin cocinar o sin analizar, fundamentalmente sin analizar. Hay otro ciclo de triquinosis que es la silvestre, y esto es muy importante ahora tenerlo en cuenta porque estamos, cada día hay más jabalíes, los jabalíes están invadiendo gran parte de nuestro territorio y fundamentalmente se da en jabalí. También en otros animales de caza, como es el puma, el peludo, todos los que puedan comer carne que pueda estar contaminada. Todos los carnívoros que coman carne que tenga este parásito se van a contagiar. ¿Pero por qué se hace referencia al puma y al peludo y al jabalí? Porque son los que el hombre consume. El hombre suele consumir. Entonces, el ciclo es bastante parecido, el agente etiológico es la triquinela. También podría ser un roedor el hospedador intermediario, pero en este caso de silvestre se da más fundamentalmente por el tipo, o sea, ¿por qué? Porque el hombre, el cazador, cuando atrapa a alguno de estos animales, fundamentalmente el jabalí, que es el más contagiado, y donde se contagia fundamentalmente en basurales, las vísceras de este jabalí generalmente quedan en el campo, porque los cazan en el campo y quedan en el campo. A veces no solo vísceras, sino parte de carne. Entonces, esa parte de carne es consumida nuevamente por otro jabalí, puede ser consumida por puma o por peludo. Y ahí es donde continúa el ciclo. Ahí vamos a ver más o menos cómo sería un ciclo, que es el cerdo contaminado, ese cerdo lo faenan, se muere, lo que sea, pero queda, parte puede quedar en el lugar donde vivía, o parte puede llegar a un basural. ¿Qué hace la gente cuando se entera de que hay un caso de triquinosis y tiene algo elaborado o carne que de origen desconocido y que pueda llegar a estar contaminada? Lo primero que hace es tirarla a la basura. Entonces llega al basural. O la otra, en un criadero a veces los entierran. Los entierran o tratan de quemarlo. Bueno, cuando entierran o tratan de quemar, generalmente llegan los roedores, que no importa si están enterradas, van a hacer cuevas, van a hacer lo que sea y lo van a consumir. También lo van a consumir en el basural. Este roedor se contamina y estos roedores suelen habitar en lugares de basura, que son los lugares de donde se van a alimentar. En basurales a veces se van a morir o se van a ahogar, y los cerdos que van a ir a comer a los basurales o a lugares donde se junta verdura, por ejemplo, por ahí se meten en un tacho con verdura y se ahogan, y al cerdo cuando le dan esa verdura, comen la verdura y comen los roedores. O a veces en los mismos cereales, si no hay un buen control, esos roedores contaminados mueren en el cereal, o mueren porque cayeron ahí, porque es muy raro que un cerdo pueda atrapar un roedor por las velocidades, pero ahí es donde el cerdo ingiere la carne y se vuelve a contaminar, se contamina. Y esta carne de cerdo, una vez faenada, es consumida por el hombre, ocasionando la enfermedad. Bueno, ahí está lo que yo les comentaba. Les comentaba que en los basurales y en las faenas no autorizadas es donde normalmente aparecen las triquinas. Sigamos adelante, vamos.
Bueno, como dijimos, ¿por qué se produce? Por ingestión de carne cruda o mal cocida, incluyendo embutidos, salazones, todo lo que pueda tener larvas enquistadas, viables, en especial de carne de cerdo faenados sin su respectivo control. ¿Eh? También carne de jabalí, puma y peludo. Sigamos. Bueno, ¿qué es lo que pasa en humanos? Una vez que el humano consumió esta carne, en el estómago se liberan las larvas, o sea, estas larvas son estos quistes, se rompen, digamos, se liberan las larvas, estas larvas se empiezan a reproducir, hembras y machos, cada vez hay más cantidad de larvas, migran de intestino del humano hacia arterias y venas y por sangre va llegando a los músculos más irrigados donde se van a enquistar. ¿Qué le va a producir al hombre? Primero, los primeros días va a haber un desorden gastrointestinal, puede haber diarrea, manifestaciones de dolor de estómago, que es cuando se liberan estas larvas que están en el intestino. Esto es los primeros 5 días. Después aparecen otros síntomas como dolores musculares intensos, edema de párpado, hinchazón de párpado, edema facial, picos de temperatura, decaimiento, casi todos estados similares al de una gripe. Bueno, los síntomas pueden durar de 30 a 45 días. En personas con problemas cardíacos o respiratorios puede producir la muerte. Ahora, estos quistes estas larvas se van a inquistar en músculo y se van a mantener para toda la vida. O sea, es una enfermedad incurable y que por determinados momentos va a producir algún síntoma, algún dolor muscular, alguna cosa. Bueno, esto es un resumen de todo lo que le dije, de la enfermedad. Importante es que la sepan. Todos preguntan, bueno, ¿y el tratamiento? No hay tratamiento. El único tratamiento sería desparasitar al hombre en el momento en que estas larvas están migrando antes de que se enquisten en el músculo. Pero ¿qué pasa? Como muchas veces no nos damos cuenta, porque generalmente, a no ser que sean muchísimos casos, pero todos llegan juntos, no nos damos cuenta de que es una triquina, todos lo empiezan a tratar como una gripe. Entonces no dan antiparasitarios. Así que generalmente se llega muy tarde para el tratamiento. Pero sí hay una prevención. ¿Cuál es la prevención? Certificar el origen de los cerdos que ingresan a... Bueno, ¿cómo lo pueden prevenir los criadores? Certificar el origen de los cerdos que entran al criadero, instalaciones adecuadas y que no haya presencia de roedores. ¿Cómo lo puede prevenir la gente, el mismo productor? Evitar dando alimentos con basura, desperdicio de mataderos, residuos de casa de comida, restaurante, o todo aquello que pueda estar contaminado con roedores muertos o que pueda tener restos de carne con triquina. Bueno, en los criaderos hay que eliminar los cadáveres, pero hay que eliminarlos de forma que no tengan acceso a otros animales, que no puedan tener acceso a roedores, y tratar de evitarlo. Pero fundamentalmente, esto es lo que tienen que tener ustedes. En toda faena casera, hacer el análisis de triquina. Eso se hace en laboratorio, hoy se hace por digestión artificial, pero llevar una muestra de hoy entraña, que es el músculo diafragma, con una muestra de eso, en 2 horas le pueden hacer los análisis, y aunque tengan que tardar un día, no elaboren nada si no tienen un análisis que le dé la seguridad de que no tienen este parásito. En los mataderos, todos los animales que salen sellados van a tener el análisis hecho, eso me da la tranquilidad. Pero una de las formas de prevenir es eso. Después tener en cuenta que el ahumado, el secado, la sal, no mata la triquina. Y después, una cosa para los consumidores, no consumir productos elaborados,
que no salgan de algún establecimiento autorizado, o sea, que tengan rótulos, que estén autorizados por autoridades sanitarias competentes. Eso me va a dar la seguridad. Esto es seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque si no es así, yo lo puedo analizar estos productos, pero si no es así, no estoy seguro de que realmente haya pasado. Muchos hacen producciones caseras y no analizan. Es un gran riesgo, un gran riesgo. Entonces, siempre adquirir todos los productos tratando de que estén así, o al menos si lo hacen algunos, saber de que si lo hacen en forma casera, saber de que realmente tiene el análisis de triquinosis hecho. Bueno, una de las cosas que también recomiendan desde SENASA, si van a comer carne fresca de cualquiera de estos animales, es cocinarla completamente hasta que desaparezcan los jugos rosados. La temperatura interna no debe ser inferior a 71 grados. Esto es muy difícil. Mucha gente lo ha hecho con jabalí fundamentalmente y terminaron con triquina. Pero es muy difícil de saber de que todo el producto está cocido. Bueno, y sepan que toda la carne de caza, o sea, jabalíes y todo lo que le nombré, puede estar con riesgo. Jabalí hay muchísimos casos, más que en cerdos caseros. Últimamente, ahora hace pocos días, aparecieron casos positivos. Así que no se confíen de que porque es un jabalí no tiene triquina. A los jabalíes, a todos, es más importante hoy analizar, no más importante, todo importante, pero el jabalí sí o sí, porque hay mucha presencia de triquina en gran parte de la provincia. Bueno, esa es una toma de muestras, que en realidad hoy solo se hace del diafragma, pero bueno, recordad que la triquinosis es una enfermedad que puede prevenirse muy fácilmente y su propagación es producto de la necedad e ignorancia. ¿Ignorancia de qué? No de ser ignorante, ignorancia de no saber lo que estoy consumiendo, no saber que esa carne está libre para poder consumirla. Bueno, con esto, que es muy importante saber sobre este tema de la triquina y de la seguridad alimentaria, van a ver en el material bastantes cosas relacionadas a esta. El tercer tema es conocer, como le dije, empezar a conocer la carne de cerdo, que es la carne más consumida del mundo y la carne que más vamos a utilizar para estas elaboraciones. Pueden utilizar la que quieran, pero casi todas las recetas que vean, algo de cerdo tiene, aunque sea el tocino, o la tripa, o lo que sea. Entonces, para conocerlas, para tener una idea, estos gráficos son viejos, pero tener una idea de las expectativas que había en el país y en el mundo del crecimiento de la carne, del consumo de carne porcina. ¿Y por qué? Es muy simple. Porque la carne porcina es una carne que se hace digamos, en forma intensiva, lo mismo que la carne de pollo. Pero ¿qué pasa? Hoy la carne de pollo está en sus consumos máximos. La carne bovina en el país está descendiendo por una cuestión lógica. Hay un stock ganadero nacional que es muy difícil incrementarlo porque no hay mucho más donde meter, porque la agricultura le ha quitado lugar, y la agricultura es más rentable que la ganadería, le ha quitado lugar. Entonces el stock ganadero es el mismo, pero el stock poblacional cada vez es mayor, y lo que se exporta y se demanda en el mundo cada vez es más cantidad. Entonces, a los mismos stock con más demanda, lo lógico es que se achique el consumo. Pero la carne de cerdo no tiene límite de producción, igual que la de pollo. Se puede producir muchísimo. Entonces, es lógico que aumente el consumo. Entonces, como va a ser la carne más consumida, es la más consumida del mundo y va a ser la más consumida de la Argentina, o va a estar dentro de lo más consumido, es importante que la conozcan. Aparte, es con lo que más van a trabajar para este tipo de elaboraciones. Bueno, ¿y por qué no se consumía tanto en nuestro país? Generalmente porque había muchos mitos, ¿no? Y había opiniones. ¿Cuáles eran las opiniones negativas con respecto a la carne de cerdo? Que era muy grasa, que no es fácil de digerir, que no la saben cocinar, que no saben qué hacer con la carne de cerdo más que hacer un lechón asado. Y desconfiaban del origen y la calidad, como les decía. Por eso es muy importante
que tengan trazabilidad, saber de dónde proviene. Bueno, todo eso es mito, no lo del origen, pero el resto sí, porque tiene determinadas cualidades. Por ejemplo, tiene ácidos grasos. La grasa del cerdo tiene ácidos grasos en los que predominan la carne y las grasas cardiosaludables. El 65% de las grasas son ácidos grasos insaturados, el 45% son omega 9, similares a lo del aceite de oliva. Bueno, tiene una excelente relación sodio-potasio, por lo que las personas hipertensas para una dieta es excelente. Es muy fácil de digerir, es magra y aporta vitamina del grupo B. El origen sí, eso es verdad, y tiene que terminarse esto de ver que llevan un cerdo en una camioneta, sin cadena de frío, sin los sellos correspondientes. Si bien faltan mataderos en nuestra provincia, tenemos relativamente ubicados en puntos, hay algunos donde se puede acceder a la faena, y bueno, no duden en comprar carne de origen, o sea, que haya pasado por un matadero y que esté sellado, y por una cuestión de cadena de frío. ¿Qué otra cosa tenemos que conocer? Como le había dicho, la clasificación. No es lo mismo una chancha vieja o un padrillo viejo que un capón o hembra sin servicio. Bueno, la clasificación de los animales en los cerdos es esta: lechón liviano, lechón pesado, capón, hembra sin servicio o MEI. MEI es macho entero inmunocastrado, porque hay inmunocastradores en este momento. Chancha, padrillo o toruno. ¿Qué es lo mejor en calidad comparado con lo que estamos acostumbrados? Novillo, novillito, el capón, hembra sin servicio o MEI. Después, el lechón es como para consumir una pieza, pero no tanto para cortes. Y el lechón pesado no es común en nuestra provincia, pero es un lechón que se comercializa, es Porker hasta 40 kilos. Bueno, en esta clasificación tendría que tener los sellos que tiene al lado. Esos sellos nos darían a nosotros la seguridad de lo que estamos comprando. Si es un capón, una hembra sin servicio. ¿Y por qué estos sellos? Porque podemos tener una chancha. No digo que la chancha no se pueda consumir, se puede perfectamente, pero no es la misma calidad. Y podríamos tener una chancha que en este momento pese lo mismo que un capón o hembra sin servicio. Una chancha chiquita o una chancha flaca. Entonces, si nos guiamos por los kilos, podemos llegar a tener ese inconveniente. Si tuviéramos los sellos, que acá lamentablemente no se ponen, sería diferente. Pero igual, por tamaño lo vamos a ir conociendo. Bueno, la clasificación se la expliqué, cachorra, esta es la más importante, es animales de más de 40 kilos, hoy es hasta más, no es hasta 115, hasta 125, 135 kilos, pero son el animal ideal que está engordado y preparado para ir a faena, para consumirlo como carne fresca y para elaborar todos estos productos que nosotros queremos elaborar. El resto de las categorías, la chancha sabemos que es un animal que ya ha parido, que ha tenido varios partos. ¿Qué pasa? Es una carne más firme, puede llegar a tener olor o sabor a cerdo, que los otros no lo tienen, y sí lo tiene siempre un padrillo. Un padrillo en realidad no es lo ideal para nada, ni para consumo de carne fresca, ni para hacer elaboración. Lo ideal es caparlo, igual capado, si ya es padrillo grande, no lo vamos a revertir rápidamente. Sigo porque se nos va pasando el tiempo. Lechón liviano, lechón pesado no tiene mucha importancia, es lechón. Después, otra cosa para conocer carne es la tipificación, que acá no se hace, pero es la medición del magro que tiene esa red. ¿Qué pasa? Nosotros hoy buscamos animales que tengan muy poca grasa, que sean magros. Pasamos y vemos en la foto, ahí nos vamos a dar cuenta. Antes, o la foto que habíamos visto antes, que tenía mucha grasa alrededor del cuero. La grasa en el cerdo generalmente está entre el cuero y la carne. Por eso la carne generalmente es magra, la grasa está afuera. Contra hoy, con una buena genética, fíjense la diferencia que hay. ¿Y qué voy a preferir? Voy a preferir un animal con esa gran cantidad de carne, tanto sea para consumo como sea para elaborar un jamón o lo que sea, voy a tener excelente calidad. Otra cosa importante es el color, ¿no es cierto? El color me va a dar ciertas características, pero bueno, acá en esta que estamos viendo ahora también estamos viendo la grasa. Fíjense lo que es una costeleta de antes y una costeleta de ahora,
con la diferencia en cantidad de grasa. ¿Qué pasa? Antes la grasa se usaba para muchísimas cosas, hasta para los faroles, entonces era importante tener grasa. Hoy no, hoy es importante el magro. Ahí van a ver un animal magro, un animal normal y un animal graso. Fíjense en las mismas costeletas las diferencias que hay. Sigamos. Como les decía, el color es importante y hay dos cosas en la tipificación. Una es fundamentalmente color y otra cosa es el olor sexual. Y el color se lo puede dar el PSE, que es un gen alotano positivo, que en situaciones de estrés en la faena, los animales van a poder producir carnes pálidas y exudativas. ¿Qué quiere decir? Que esa carne, cuando la veamos, va a estar largando mucho líquido, va a juntar mucho líquido abajo y va a estar totalmente pálida. Bueno, esas carnes pálidas y exudativas generalmente me van a perder humedad y no van a ser las ideales para nuestros productos. No es una carne que no se pueda consumir, pero no es la carne de mejor calidad. La carne tiene que ser brillante, tiene que tener, veamos en la próxima, tiene que tener brillo, tiene que tener terneza y tiene que estar con la humedad justa. ¿Qué pasa? La carne de cerdo es muy difícil de mantener durante mucho tiempo refrigerada, entonces con el tiempo, ¿qué va a pasar? Va a empezar a perder brillo, se va a poner opaca y va a empezar a perder humedad. Esto le digo con el tiempo, en una semana, ¿eh? Una semana, máximo 10 días, depende el lugar donde tenga donde conservarla. Esto le pasa a los carniceros. Por eso la carne debe ser fresca y recién sacada. Esto lo tienen que conocer. Cuando la vean, tiene que estar brillosa y húmeda, no seca. Bueno, las partes de una res lo van a tener para verlo, son exactamente iguales a la de un bovino y se cocina exactamente igual. ¿Qué tenemos? Ahí van a ver. La diferencia es cómo se llaman. La bondiola no es más que la aguja del bovino. Está en el mismo lugar, en el cuello, atrás de la cabeza, y de ahí se saca la bondiola. Después para atrás tenemos el carré, tocino, el jamón, bueno, todos saben. La panceta sale del costillar. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos elaborando cada uno de los productos, en cada una de las clases, y vayamos viendo las elaboraciones. Pero sepan que todos los cortes son exactamente igual. Ahí están en esta placa, están viendo los cortes, son exactamente igual con diferentes nombres. El asado se llama pechito con manta, el vacío lo pueden llamar vacío o a veces sale también junto con el asado el pechito con manta. Pero los cortes son iguales. Estas placas las van a tener ustedes, pero son importantes saber los porcentajes de cada una de las cosas que voy a tener cuando tengo una media res. Sabemos que del animal vivo a la faena rinde un 80-82%, rinde mucho, va con cuero, con cabeza, 80-82%. Y después van a ver que en jamón van a tener el 25,2%, en bondiola el 6,7%, en costillar 11,8%. ¿Por qué es importante esto? Porque yo cuando sé lo que voy a faenar y voy a elaborar algún producto, ya tengo que tener todo preparado, más si estoy en el interior, compradas las tripas, comprado la sal, comprado cada condimento, comprado los conservantes, la sal de cura, todo. Entonces tengo que saber qué voy a elaborar y más o menos cuántos kilos van a ser. Por eso es que les mando estos rindes, ¿no? Hay una que está con el 82, pero exactamente más o menos los mismos rindes que voy a tener de cada una de las cosas. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando voy a faenar, sé si yo voy a hacer el jamón, ponele, lo voy a hacer jamón entero o lo voy a hacer todo, todo el jamón, lo voy a hacer chorizo, sé que voy a tener el 28,12%, el 28% o el 30% dedicado a hacer chorizo. Si hago jamón y paleta, ya voy a tener casi el 45% de las carnes que voy a obtener en para hacer chorizo o para hacer salame. Para esto son estas planas. Bueno, también tenemos que saber cuáles son los cortes más solicitados, que es más difícil conseguir a veces en las carnicerías, o más fáciles de vender, que es la bondiola, el carré, el matambrito, el pechito con manta y el churrasquito. El churrasquito es un cortecito muy chiquito que sale, está bien pegado atrás de la paleta y llegando a la bondiola, pero está bien metido adentro del tocino y que realmente es riquísimo, muy parecido a un matambrito, es muy rico. Bueno, después tenemos
el jamón y la paleta, que son menos demandados, pero que lo que más utilizamos nosotros en nuestras elaboraciones, que representan, como hoy veíamos, el 45-44% de la res. Y después tenemos cortes más baratos, como es cabeza, cuero, tocino, patita, papada, rabo. Esto es para saber, uno va a la carnicería y no vale lo mismo la cabeza, todo esto, que lo que vale una bondiola. Entonces, esto hay que empezar a aprenderlo. Todas estas cosas nosotros las utilizamos todas, elaboramos con todo, con esto hacemos morcilla, queso de cerdo, con la papada hacemos los chorizos, todo lo vamos a utilizar, todo. Pero sepan la diferencia en los valores si tienen que ir a comprar. Bueno, utilizaciones, como le dije, ahí tenemos comparaciones de una media res de vaca y una media res de cerdo. Los cortes son prácticamente iguales. Entonces, al momento de cocinar, no hay dudas. No hay dudas. Todo se puede hacer exactamente igual. Todo. De un jamón, las partes de un jamón, podemos sacar cuadril, naira, peseto, cuadrada, bola de lomo. Todos de excelente calidad y todos podrían ir a cualquier corte, a cualquier elaboración que hacemos exactamente igual con la carne de vaca. Podemos hacer milanesa, bife, para el horno, para picada. Milanesa con cualquier corte que saquemos de jamón, la podemos hacer. Y ahí tienen un enlace, una página de Hoy Cerdo, donde hay un montón de recetas con la carne que se saca del jamón. Una pasta con tuco, una bola de lomo marinada, milanesa, pastel de cerdo con manzana, escalopín, lo que sea. Pueden visitarla, esa página de cerdo, y van a tener miles de recetas porque hay que empezar a consumir carne de cerdo. Esto nos conviene a todos para las elaboraciones porque ahí van a tener más los carniceros y vamos a poder ir a comprar determinadas cosas, como ser una bondiola o una cuadrada, una bola de lomo para hacernos un jamoncito, o ir a comprar carne para poder hacer unos chorizos caseros o unos salames. ¿Por qué le puse del cuarto y de la carne picada? Porque la carne, hoy lo que más venden en las carnicerías es carne para milanesa, pulpa para milanesa y picada. Es lo que más se vende. Bueno, con la picada de cerdo se puede hacer exactamente lo mismo. Miles de cosas. Empanadas, hamburguesas, pastel de papa, boloñesa. También van a tener ahí en Hoy Cerdo, visitan esa página, un montón de recetas para hacer con carne picada de cerdo. ¿Por qué hablo tanto de la carne de cerdo? Porque este tema es conocer la carne de cerdo y todo lo que puedo hacer, aparte de las conservas que nosotros vamos a utilizar. Bueno, como conclusión de esto, la carne de cerdo es la que tiene mayores perspectivas de crecimiento y de consumo, por eso es que es importante conocerla. Como todo producto de calidad, la seguridad de satisfacer las demandas del consumo es obligatorio. Para eso es importante conocer bien la carne y los cortes, y tener y ofrecer siempre carne de cerdo, recomendar receta y hablar de sus bondades. Por eso es que hablé tanto de esta parte. ¿Por qué? Porque todo lo que se consume más masivamente generalmente empieza a disminuir precio y empieza a aumentar calidad. Entonces vamos a tener una oferta nosotros en cada uno de los lugares mayor para poder elaborar estos productos. Bueno, con esto hoy terminamos los tres temas que son un poco de introducción, un poco de conocimiento. Ya a partir de la clase que viene, que van a ser todos los viernes a la misma hora, a partir de la clase que viene, empezamos a hablar específicamente sobre elaboraciones, ¿no? Elaboraciones, empezamos con elaboración de productos de chacinados salados, en la cual vamos a hablar de panceta, bondiola, lomo y jamón. Después vamos a seguir con embutidos secos, en lo cual hablamos en general, es muy importante y muy difícil, lo más difícil de hacer en nuestra provincia, en nuestra zona. Pero bueno, le voy a dar todas las herramientas a través de esto para poder hacer buenos embutidos secos, que no importa cuáles, llamemos a todos como embutidos secos, pero bueno, va a haber algunas recetas de salame, de chorizo colorado, pero todos los embutidos secos tienen un inconveniente en la elaboración o tienen una técnica de elaboración que si no la respeto no me van a salir, y realmente hay que hacerlo de esa forma. Van a tener bastante material sobre esto.
Y ahí, bueno, esa es la próxima clase. Después tendremos otras clases sobre otro tipo de embutidos o otro tipo de embutidos y ahumados. Van a ser las siguientes. Profe, La próxima clase va a ser específicamente sobre estas dos cosas, que por ahí son de las más importantes. Así que estén muy atentos y ya vamos a ver cómo podemos hacer las prácticas. una consulta. Profe, Sí, sí. una consulta. ¿Usted nos podría pasar su clase grabada de alguna forma? El link. Las clases van a estar, las clases las vamos a mandar a cada uno de los puestos donde se inscribieron, y de ahí se las van a enviar fundamentalmente a cada uno de los alumnos que participen. Van a estar todas estas presentaciones que vimos acá y posiblemente algunos videos. Posiblemente no, algunos videos. A mí me interesarían los videos En suyos. este momento está en el chat copiado el link para poder entrar. Ajá. No, yo me refería a su clase, su exposición. ¿Esta? Ajá. También. La podemos mandar. Sí. Gracias, Sí. Hay algunas preguntas que en el tiempo que nos quede, que no es mucho, las vamos a ir respondiendo y después iremos respondiendo en siguientes clases algunas preguntas que queden en el chat pendientes. Bueno, esta es, me consultan sobre material sobre seguridad alimentaria para ampliar. Bueno, la seguridad alimentaria, en realidad hay mucho material. En realidad, depende a cada uno de los eslabones de la cadena de comercialización, o de la cadena de comercialización, tiene que estar atento y tiene que saber y tiene que asesorarse. Que para cada uno hay técnicos y gente que se dedica, ¿no es cierto?, a hacerlo. O sea, desde el productor con los veterinarios, lo mismo los frigoríficos, lo mismo los mataderos, en general el veterinario es el que está muy ocupado, pero también muy ocupado en ese tema desde la producción, pero ya cuando empieza la elaboración hay técnicos, ingenieros y licenciados en alimentos que lo pueden ir transmitiendo. El material nuestro pueden leer este material, pueden ver este material y pueden preguntar sobre algunas cosas más sobre seguridad alimentaria. Pero en realidad cada cadena va a tener ciertas exigencias y cada eslabón de la cadena va a tener que respetar esas exigencias. El problema es que si no tenemos trazabilidad, es muy difícil saber si cada uno lo respetó. Pero sí podemos llegar a saber cuando vemos el producto final, como es la carne que les estaba mostrando, que sea carne que tenga esas características, hablando específicamente de la carne. Y en el producto que vamos a elaborar, también vamos a ir viendo cuáles son las características que lo hacen como un producto de calidad, producto final de calidad. No sé si está respondida la pregunta, pero a eso me refiero. A ver si hay alguna otra pregunta. Sí, los encuentros presenciales se van a ir coordinando con los diferentes puestos. Vamos a ver la demanda en cada uno de los puestos. Vamos a ver cómo lo organizamos. Una vez culminado, estas son 4 charlas que tenemos por Zoom, 4 clases donde va a estar todo el material, y después de ahí vamos a empezar a coordinar con cada uno de los puestos para hacer alguna elaboración. No alguna, hacer la elaboración y que sea presencial, que todos puedan participar y hacer la práctica, que es muy importante.